Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Ángel Cornejo Quesada y me voy a encargar de realizar la explicación, la sustentación de la tercera parte de nuestro trabajo colaborativo. En esta parte vamos a ver qué técnicas de manejo recomendamos para mantener los factores bióticos en un sistema agroforestal. Esto pues en base a lo que ya han explicado mis compañeros respecto a cuáles son las influencias de los factores bióticos y pues también la descripción de algunas de las interacciones que hay entre los factores bióticos. Bueno, por mi parte, primero que nada es importante reconocer al sistema agroforestal como la comunión entre dos o más componentes del ecosistema, tanto el agrícola como el forestal o silvícola, pero incluso muchas veces también se incluye el componente pecuario. Esta interacción busca no solamente potenciar la producción del cultivo en sí, es decir, de la especie que se está intentando aprovechar, sino también mejorar las cualidades y los servicios que puede otorgarnos el ecosistema en general, tales como la recuperación de fuentes hídricas, la recuperación de la estructura y diversidad de la vida del suelo, entre otra serie de características. Bueno, entre los sistemas agroforestales podemos reconocer tres principales que son de los que vamos a hablar hoy, que son el silvopastoril, el agrosilvícola y la producción forestal multipropósito. El sistema silvopastoril es uno de estos que integra también el componente pecuario, dado que además de integrar al componente forestal, ¿sí?, con especies arbóreas de estrato alto, lo que hace también es incluir forraje para los animales, ¿sí?, especies de forraje varias, desde pastos como el elefante, como el imperial, hasta forrajes de hoja como son el botón de Oreo, el ramio, entre muchas otras que se conocen. Este tipo de sistema agroforestal lo que hace es diseñar en una parcela la inclusión de los árboles, tales que se cuente con ellos a manera de cerca viva o bien se incluya su siembra en medio de los lotes a una distancia considerable, y la relación que mantiene es que estas especies arbóreas otorgan una serie de cualidades para el correcto crecimiento y desarrollo del forraje, tales como la otorgación de materia orgánica para que se incluya dentro del suelo, o la fijación de nutrientes o sombra para algunas especies que pueden ser quemadas a la luz del sol, entre gran cantidad. Y además pues de que cuando los animales en cuestión entran a comer de este forraje, pues también se crea una renovación de los suelos por un lado, pero sí también el abonaje de estos suelos a través del estiércol. El agrosilvícola lo que hace es integrar un cultivo en cuestión que no solamente es una especie, sino que pueden ser varias, a través de la inclusión también de cercas vivas o barreras rompevientos que son generadas con especies arbóreas, ¿sí? Otra manera de incluir a los árboles es también la siembra, como mencioné hace un momento, por dispersión a una distancia considerable, como pueden ser 8 o 10 metros. Las interacciones que se crean son similares. Las especies que tienen un estrato menor, que pueden ser vegetales, pueden ser frutos, hortalizas, se aprovechan de los beneficios que otorga pues las especies de mayor tamaño, ¿no? No solamente este control de factores abióticos que también se da, sino pues también toda la integración de la generación de materia orgánica y la inclusión de microorganismos en el suelo y macroorganismos, que también es muy importante para potenciar la producción del cultivo. Por último está la producción forestal multipropósito, que pues normalmente incluye áreas más grandes en donde el número de especies involucradas puede ser muy alta y en donde la interacción con la fauna silvestre es mucho mayor, ¿no? En este tipo de sistemas agroforestales
lo que se hace es incluir en sistemas de bosque nativo algunas especies que pueden ser aprovechadas, o simplemente hacer de especies nativas unas especies que se pueda sacar provecho, tanto bien sea para alimento, bien sea maderables o para otro tipo de uso que pueda aprovecharse de ahí. Y las interacciones que se generan acá son muy amplias, dada la cantidad de especies que hay, tanto en especies vegetales, ¿sí? En todo el tipo de relaciones que hay, incluso también de especies parásitas o de especies que logran un mutualismo potenciador, o también con especies animales que se encargan de dispersar las semillas o de polinizar, o de una gran cantidad de relaciones que cada vez son más sorprendentes. Eso con la producción forestal multipropósito. Entonces, en resumidas, vemos que en los sistemas agroforestales, si están bien diseñados y buscan la inclusión de los factores bióticos y de sus relaciones, pues pueden lograr mantener los factores bióticos de una manera que potencie, como bien mencioné, no solamente el cultivo, sino toda la generación de servicios y de cualidades que puede tener el agroecosistema. Como conclusiones, pues recogemos que las interacciones bióticas hacen parte de la diversidad del medio ambiente y son parte fundamental del desarrollo de los cultivos, lo que mencioné hace poco. Existen diferentes interacciones que potencian o minimizan algunos individuos, ¿sí? No siempre se benefician, también algunas especies pueden verse perjudicadas, pero todas estas interacciones hacen parte del mismo bucle de regulación del agroecosistema. Y por último, tenemos que los sistemas agroforestales acogen las interacciones bióticas para integrarlas al cultivo, con el fin de maximizar las cualidades del mismo. Es decir, los sistemas agroforestales deben poder diseñarse a través de aprovechar las cualidades que otorgan las interacciones entre los factores bióticos. Eso tengo para decir por mi parte, y con esto damos por finalizada nuestra sustentación. Muchas gracias.